con el inicio del curso. Mi nombre es Ricardo González, voy a ser la persona que va a estar dando este primer curso. Lo vamos a separar semana por semana, como les comentaba. Vamos a realizar primero la parte teórica y un día después o 2 días después subiremos la parte de los laboratorios oficiales de Microsoft. En este caso, el curso con el que vamos a empezar es Windows Server. Sabemos que Windows Server trae, hablando de cursos, trae varios cursos. Uno de ellos, trae por número 2742 con la versión B. Porque las versiones, cuando sale el producto, recordemos que 2016 ya trae un ratito que salió, más o menos unos 4 años. Entonces, si sufre cambios, si hay algunos updates que hacen cambios en el producto, surge una segunda versión del curso. Entonces, en esta estamos en la, digamos, en la última, que es la versión B. Tiene como tema principal Identidad con Windows Server 2016. Esto habla mucho de todo lo que es el servicio de autenticidad o de autenticación y todo lo que lleva con ello. Entre ellos, vamos a hablar primero que nada de el primer módulo, que es instalando y configurando la parte de los controladores de dominio. Entonces, vamos a empezar. En esta primera lección, primer módulo, tenemos 3 lecciones. Tenemos un resumen, un overview del Active Directory Domain Services. Recordemos que esto cambió desde la versión 2008. Antes nada más era Active Directory. Después ya hicieron una familia que le llamaron Active Directory Domain Services, Active Directory Certificate Services, Active Directory Rights Management Services. Vamos a ver un overview de lo que es Active Directory Domain Services. Después vamos a ver un overview en la segunda lección de lo que son los Domain Controllers o controladores de dominio. Y la lección número 3 es desplegando un Domain Controller. Vamos a ver qué tenemos en esas diapositivas. Vamos a empezar con la primera lección. Ahí vamos a ver varios temas, componentes del directorio activo o de lo que son las múltiples consolas, qué es el esquema, cuál es la importancia, cuál es la funcionalidad, qué es la parte del forest, qué es un dominio, qué son las OUs, ahora sí que dentro del dominio, qué es lo nuevo de Active Directory 2016, qué es Azure AD, y finalmente vamos a ver el overview de las consolas de administración. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la primera slide. Vamos a entrar en materia. Ahí vamos a tratarlos un poquito más dinámico, llamémosle, que voy a dar varios escenarios, no solamente me voy a enfocar en las diapositivas. Voy a tratar de hacerlo un poquito lo más dinámico y lo menos aburrido. Entonces, los componentes de directorio activo. Los componentes de directorio activo se componen en 2 componentes o los divide en 2 categorías, la parte lógica y la parte física. Aquí la parte física se refiere a componentes, literalmente el servidor, que va a ser Domain Controller, los discos duros, los servidores físicos, llámese de lectura y escritura, que son los controladores que conocemos desde siempre, o los controladores que también en la versión 2008, por ahí de esas versiones, salió el Read Only Domain Controller, que nada más lo he visto por ahí un par de veces, y realmente no ha sido tan funcional como en su momento lo mencionaba. Si alguien tiene alguna opinión sobre esos, pues me gustaría que también ahí pusieran sus comentarios. Realmente yo Read Only Domain Controllers lo he visto en 2 empresas. Y esos Read Only Domain Controllers son solamente de lectura. Vamos a hablar cada uno de los componentes para irlos desglosando. Físicamente entonces, Domain Controllers es el servidor, llámese físico o virtual, en el cual le damos el rol de Active Directory Domain Services. Los data stores se refieren a las unidades físicas donde se almacenan el NTDS y SIDBOS, que son componentes, son carpetas fundamentales del dominio, ya que todo controlador mantiene esas 2 carpetas. Y esas son las que se replican, incluso siempre hay problemas, son problemas comunes que en los dominios tenemos problemas de replicación y SIDBOS es el afectado. Tenemos los Global Catalog Servers, que es al final, es un componente más del directorio activo o llamémosle que es un componente o es una habilidad más del Domain Controller. Entonces, casi todos los componentes, todos los Domain Controllers también se les coloca que sean Global Catalog o DNS,
que DNS no tiene nada que ver con el directorio activo, es otro servicio, pero siempre va casi de la mano. No al 100%, pero sí es un alto porcentaje que el DNS también lo metas dentro de la misma caja donde está el domain controller. Y ahora sí, con los read-only domain controllers, son servidores de solo lectura, son servidores a los que no puedes manipular, o sea, crear usuarios, borrar. Son solamente diseñados en su momento, cuando salieron, el mayor beneficio que les daban Microsoft era que si en un cierto momento en donde lo ibas a instalar era arriesgado, en el sentido de que literalmente te robaban el servidor, si tú ponías un read-only domain controller, pues realmente no comprometías nada de información, porque no tenía nada que pudieran sacar de ahí, tenía muy pocas cuentas, solamente las cuentas de ese sitio, y eso es lo único que se mantenía. Entonces realmente era nada más para autenticar, realmente no lo podrías poner como un bridge.jet server, no le puedes pasar los FSMO a esos read-only domain controllers, o sea, tiene muchas limitantes. Sí, podemos decir lo que sean DNS de solo, perdón, domain controllers de solo lectura. Entonces, este apartado de componentes físicos, describimos de manera general qué es cada cosa. Después nos vamos a la columna del lado izquierdo, que son componentes lógicos. Aquí hablan literalmente que solo los vemos en el equipo, en el sistema. En este caso se divide, vamos a empezar por particiones. El directorio activo mantiene una base de datos que realmente está en la carpeta de NTDS. En esa carpeta, o llamémosle en esa parte de su base de datos, se empieza a particionar. Y entre una de ellas está el esquema, en otra de ellas está la partición de forest, la partición de dominio. O sea, van agarrando en esa base de datos y van tomando un lugar. Entonces lo importante es de aquí saber que esa base de datos está particionada. ¿Sale? Que esa base de datos es muy importante. Esa base de datos es la que replican todos los controladores y es como una base de datos de SQL Server, pero a lo mejor más pequeña, y como una base de datos de Exchange, donde también se manejan ahí, se pueden hacer diferentes. Aquí es una base y la van particionando. Vas creando, por ejemplo, diferentes dominios, va creando una pequeña partición o una partición realmente en esta parte de los componentes lógicos. Está el esquema, que literalmente es la columna vertebral del directorio activo. Ese esquema entonces, es donde está definido. Más adelante va a venir también una diapositiva sobre el esquema, puro esquema. Aquí lo que puedo decir es que la columna vertebral, haciendo una analogía, es como la parte del registro de Windows, es donde está todo declarado. En la diapositiva que viene más adelante vamos a entrar un poco más a fondo. En esos componentes lógicos, pues también vienen los dominios. Se le puede decir de varios tecnicismos, cuando promuevo un servidor como domain controller, cuando levanto un domain controller, pues creo, y es el primero de la, digamos, de la infraestructura, pues se crea un forest y un dominio por default. El forest viene dos escalones más abajo. El forest es el contenedor de dominios, y digamos que el dominio es la parte lógica, que en este caso va a empezar a nutrirse de usuarios, de computadoras, de grupos, de unidades organizacionales. Es la parte lógica donde siempre esa palabra, esa etiqueta de dominio la vamos a estar ocupando. Se va a ir nutriendo de eso, va a ir creciendo, y esa es la parte, digamos que es una forma de trabajo. Es una forma de trabajo, el dominio es un ente donde se va haciendo, digamos, una comunidad que va a crecer y la tenemos que ir dando mantenimiento. Va a haber servicios que se van a ir casando con el dominio. Entonces no es algo palpable, es algo lógico, el dominio. También existen domain trees. Los domain trees son dentro del forest, que dijimos que es el que contiene los dominios. Yo puedo empezar a crear dominios adicionales. Esos dominios adicionales pueden ser child domain o pueden ser, digamos, dominios hermanos, que aquí no le llama dominios hermanos, le llama domain trees. Por ejemplo, si yo en un cierto momento nazco con el dominio de IEC
y yo quiero crear, ahorita que estamos creando, aprovechando por ahí, mandando un anuncio, ¿no? Estamos creando una línea de negocios nueva, que en este caso se llama Titos. No voy a crear un child domain para que tenga el apellido de IS, sino lo que creo es un domain tree. Yo tengo ya literalmente dos empresas, las puedo tener juntas a través del Forest. Son dos dominios diferentes. Empiezo a crear ahí lo que se llama domain trees. Cuando creo yo un hijo, cuando IS se expande normalmente entre países, puede ser incluso hay mucha gente o empresas que lo hace a través de estados y pone child domains, pero realmente no se ve tanto o no es tan común. Normalmente es ponerlo entre países, sé que pertenecen a la misma empresa, empiezo a poner hijos, dominios hijos. ¿Y cómo les puedo llamar? En este caso, a lo mejor si creo uno en Brasil, pues pongo ahí tal cual, a lo mejor brasil.is.mx, o sea, van a heredar el apellido del padre. Y los domain trees no, los domain trees es un dominio completamente diferente, con un nombre diferente. Entonces esos domain trees, digamos que son dominios hermanos que puedo ir creando y todos están dentro, pueden estar dentro de un forest. Si están en diferentes forests, pues ya son organizaciones completamente diferentes. Cuando están en un solo forest, tienen una relación de confianza, digamos, haciendo una analogía muy burda, empieza a crecer la familia, ¿no? Empiezas a tener hijos, esos hijos tienen hermanos, esos hijos a su vez tienen más hijos, entonces se va creando un árbol genealógico. Aquí es algo muy parecido. La parte de sitios es también muy importante porque lo que manejas físicamente, topológicamente, como lo manejas a nivel físico, que tienes diferentes sucursales, casi la mayoría de las empresas tienen sucursales en varios estados, varios países, pero normalmente se basa mucho en sitios remotos. Entonces lo que haces físicamente también lo tratas de plasmar a nivel directorio activo o a nivel, digamos, domain controllers, lo haces a nivel de sitios. Hay una consola tal cual que ahí lo puedes plasmar todo de manera lógica. ¿Para qué? Siempre es el ejemplo tan claro de que si yo tengo un sitio que está en Monterrey, Guadalajara, que son los sitios donde regularmente la mayoría de las empresas pone sucursales o pone oficinas, pues haces tienes sitios físicamente, los haces lógicos, los creas tal cual, objetos que se llamen igual que los estados, y empiezas a poner controladores también físicamente allá, y lógicamente también simulas que están en esos sitios remotos. Entonces es muy importante para cuando nosotros queremos autenticar cierta cantidad de computadoras, de usuarios, pues qué mejor que se vaya a su sitio, un controlador, los usuarios, y se autentique en ese sitio. Recordemos que tal cual el servicio de directorio activo es un servicio de autenticación. Entonces, justamente los sitios nos van a ayudar mucho. En su momento, durante este curso vamos a hablar casi de la mayoría de los temas nuevamente, y vamos a entrar más a profundidad. Incluso van a haber algunas diapositivas que nos van a ayudar mejor a la parte de la explicación. Si en algún cierto momento tienen alguna pregunta, adelante, pueden ahí comentarla y podemos responder, ¿no? Responder esas preguntas. La parte de las OUs. La parte de las OUs es un componente fundamental dentro del directorio activo porque vas a empezar ahora a administrar tus usuarios. Normalmente, desde que estás como empresa, pues debes de tener una base de datos para cubrir nóminas, para la parte de tener simplemente un control. Entonces, en el directorio activo, a todo usuario que vaya a tener una máquina, pues necesitas también tener un control. De entrada, empezarlo a categorizar en el sentido de que en qué OU la voy a meter, porque en qué departamento radica o que en qué departamento está ese usuario. También en qué sitio está, también lo tratas de hacer ahí topológicamente. En un cierto momento también te basas mucho en crear así los grupos también por cada departamento, por cada
función, empiezas a crear tanto OUs, grupos, para que puedas tener una administración correcta. Y finalmente también se compone de contenedores. Los contenedores visualmente son carpetas, pero estos contenedores son exclusivos del directorio. Son componentes que incluso es difícil borrarlos. No es común. Se crea en cualquier dominio que tú crees por default, se crean los contenedores en automático. Uno de ellos es computers. Por ahí tenemos otro de users. Y esos contenedores realmente son creados de manera automática y ya vienen ahí objetos dentro de ellos. Entonces, esos contenedores también en su momento, cuando cuando vayamos a las consolas de Active Directory User and Computers, a las consolas de las políticas, ahí vamos a ver un cambio, ahí vamos a ver una diferencia entre las OUs y los contenedores. Casi visualmente son parecidas, sí va a tener visualmente una diferencia muy leve, pero va a tener al final una diferencia, y realmente los contenedores tienen otra funcionalidad, ¿de acuerdo? Sí, al final dentro de ellos pueden tener usuarios, pueden tener grupos, pero van orientados hacia diferentes escenarios. Ok, entonces aquí está lo del esquema. ¿Qué es el esquema del Active Directory? El esquema es único. Este esquema, como les decía hace un rato, es la columna vertebral del directorio activo. Esta parte del esquema viene definido todo lo que puedes hacer dentro del directorio activo. ¿Qué puedes hacer? Objetos de tipo usuario, objetos de tipo grupo, objetos de tipo computadora, objetos de tipo impresora. Todo eso se puede crear. Objetos de tipo OU. Todo eso viene declarado en el esquema. El crear dominios, el realizar password. Todo eso que hacemos, los que ya tengan más experiencia en el directorio activo, pues saben que todo eso se puede hacer. Los que van empezando, esta es una parte fundamental, esta es una parte que hay que cuidar mucho, porque si en un cierto, insisto, hay un solo esquema y si ese se daña, realmente se dañan todos mis controladores. Recordemos que el poner muchos controladores te sirve para la alta disponibilidad y para autenticar sitios remotos, por alguna de las cosas que te llega a servir, pero también recordemos que todos esos controladores tienen en común que tienen la misma información. Hablando de políticas, hablando del esquema, algunas diferencias entre uno y otro que lo vamos a ir hablando durante este módulo. Entonces, el esquema es una parte muy importante. Es una parte que se debe de cuidar, es una parte que se debe de respaldar por cualquier situación en caso de desastres, y es una cosa que si se llega a dañar, pues tenemos que usar respaldos, ¿no? Todos mis controladores, la n cantidad de controladores que tengamos va a estar dañado si yo lo daño en un controlador. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está definido todo lo que se hace, todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, si en un cierto momento yo quiero crear buzones en Exchange, le tengo que avisar al esquema, o sea, sí al directorio activo, pero específicamente al esquema, tengo que agregar atributos, crearlos. Realmente cuando agregan una solución de correo electrónico, en específico el Exchange, ese Exchange lo que necesita es hacer un cambio en el esquema, que, insisto, crear contenedores, crear objetos. ¿Para qué? Para que interactúen y el directorio activo sepa que se van a poder hacer correos, obviamente a través del Exchange, y los va a administrar el Exchange y va a manejar todo el Exchange. Sin embargo, sí hay una interacción. Configuration Manager también tiene una conexión con el esquema. También en parte de la instalación del Configuration Manager, hay un apartado también que tienes que extender el esquema, tienes que crear registros. Incluso cuando migramos versión 2003, 2008, 2008, 2012, 2012, 2016, hablando de directorio activo, cuando tú migras a una nueva versión, también hace un cambio en el esquema. Entonces, esos pasos son delicados. Realmente el proceso son rápidos a la hora le llaman extender el esquema, hacer cambios, agregar atributos. Sin embargo, es muy importante que siempre se haga con cuidado, que se tenga presente que al hacer un cambio en el esquema podemos dañarlo, insisto, o no es tan sencillo poder manejarlo. Es muy parecido, como les digo, al registro de Windows, y aquí puedes dañar todo el directorio, ¿sale? Eso incluye todos los controladores.
Ok, entonces la parte del esquema aquí está. Ahí nos aparece una consola que no es tan común verla. Normalmente esta consola, incluso por lo delicado que es y porque no es común tan llegar a entrar y manejarla, viene desactivada. Tendríamos que registrar una DLL para poder abrir esta consola. Incluso hablando también de los FSMO, que son roles del directorio activo exclusivamente, hay uno que también se llama esquema y que maneja justamente esta parte de, o sea, esquema como rol y esquema como esqueleto del directorio activo, como configuración. Entonces también hay un FSMO que se llama esquema. Si nosotros lo queremos mover vía gráfica, va a ser a través de esta consola que se ve en pantalla. Y esta consola, para poder entrar a ella, tenemos que registrarla en el Windows. Obviamente en un domain controller, ahí se registra y ya podemos ver toda esta parte. Podemos hacer el movimiento de los FSMO a través de comandos si no es necesario ni siquiera entrar a esta consola. Pero algo importante, no viene por default cargada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un Active Directory Forest? Aquí ya viene un poquito más a detalle algunos de los componentes. Yo les decía que el Forest, hablando técnicamente de todo lo que es el directorio activo, es el contenedor. Y dentro de él se tiene que crear, al menos para que se cree el Forest, debe de haber también un dominio. Aunque sea único el dominio, pero se crean los dos de la mano. Un Forest, nace el Forest y nace el primer dominio. En este caso, por ejemplo, Adatum. Adatum, si yo ahí quiero manejar un dominio, un child domain, literalmente cuando yo instalo un segundo controlador, ahí ya puedo. Cuando yo instalo un segundo controlador y lo voy a unir a un forest que ya existe, me puede dar la opción de agregar como hijo, de agregar un controlador en el mismo dominio o de agregar un domain tree. En este caso, ¿para qué me serviría un child domain? Insisto, para delegar la administración. Yo no quiero que vean mi consola, yo no quiero que vean mis políticas, yo no quiero que vean mis sitios. Creo un child domain para un país en específico, para un estado en específico, si es muy grande, y delego la administración. No sé, corporativo que está en Estados Unidos, maneja el Forest root, el dominio principal, hacen literalmente abren una nueva sucursal y vienen acá a México y son bastantes usuarios. Creo un child domain, delego la administración para solamente y exclusivamente su dominio y ellos ya administran su dominio. No se meten con el dominio padre, es una administración diferente, políticas diferentes, entonces ahí es un ejemplo claro de dónde puedo yo ocupar un child domain. Un domain tree, ¿no? Dijimos que era parecido a un hermano, aunque parecido en el sentido de que está al mismo nivel que digamos que más arriba, más bien más arriba del child, pero tampoco es el root, ¿no? Entonces está como que a la mitad, si se dan cuenta, ¿no? O sea, si es como están en un escalón más abajo, pero no heredo tus apellidos, porque si se fijan, el child domain hereda el apellido de Atom, el fabricant no, y el fabricant normalmente es para poner una unidad de negocios adicional. Como les digo, hay muchas empresas que tienen diferentes líneas de negocio y normalmente esos nombres los ocupan en los servicios de correo y empiezan a poner los nombres de varias líneas de negocio. Hay gente que sí hace y pone un dominio con ese nombre porque a lo mejor esa empresa tal cual sí existe y sí es una gran cantidad de usuarios, tienen su dominio, igual delegan la administración, pero hay un papá de todo esto y en este caso quiero trabajar también que tengan conectividad más bien y son de la misma cadena, entonces yo puedo considerar también poner ese dominio. ¿De acuerdo? Entonces el forest es la unión de uno o más dominios y obviamente tienen interconexión. Cuando son forests diferentes, aquí sí, ¿no? Aquí sí son completamente entes diferentes y no hay conexión de manera predeterminada. Aquí, cuando yo creo un forest y empiezo a crear múltiples dominios, sí hay una conexión. A esta conexión normalmente o técnicamente le llamamos relación de confianza. ¿De acuerdo? Entonces aquí está un ejemplo. Insisto, espero ser bastante claro. Si no, cualquier duda, insisto, manden algún comentario. Pueden preguntar ahí
Recuerden, tenemos las redes sociales y adelante. Ok, entonces, ¿qué es el dominio? Dijimos que el dominio, la simbología del dominio incluso es el triángulo. Aquí me voy a regresar a una ventana anterior. El forest no tiene una simbología, realmente el forest va incluido con el dominio y aquí los triángulos me hacen referencia a que son 3 dominios. Aquí hablando del dominio, el dominio es el que empieza a alimentarse de usuarios, empieza a alimentarse de computadoras, grupos, etcétera. Lo empiezas a nutrir. Todas las máquinas la empiezas a meter en ese modo de trabajo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tienen en común? Un nombre, tienen en común ciertos servicios que cuando tú las metes a dominio, esos usuarios, o esos, más que nada las máquinas, los usuarios los creas desde la consola. Cuando tú creas el dominio, centralizas la consola de crear usuarios. Cuando metes esas máquinas, ya estás abarcando masivamente equipos, ya estás controlando gran cantidad de máquinas, vas creando tus usuarios, los vas teniendo protegidos. ¿Cómo puede ser esta parte de protegidos? ¿Por qué lo digo así? Porque el dominio te proporciona varias funcionalidades. Te proporciona seguridad, te proporciona escalabilidad y sobre todo centralización. ¿Qué pasa con la seguridad? Todo usuario que está en dominio, todo usuario que tiene contraseña. Y hoy en día con todo lo de doble factor de autenticación, sea Microsoft o sea otro proveedor, ya con esa parte es doble seguridad. ¿Sale? Entonces el dominio te proporciona seguridad, te proporciona escalabilidad en el sentido de que vas migrando a nuevas versiones, vas teniendo mayores funcionalidades, o sea, es escalable, no nos está quedando limitada, sigue avanzando la tecnología. Y la parte de centralización, todo está en una consola, ¿no? Desde ahí manejas todo, ¿sale? Entonces ya no necesitas ir a máquina por máquina, sino simplemente desde la consola principal, desde ahí empiezas a dar de alta usuarios. Ahorita, por ejemplo, el tener muchos dominios en cualquier controlador, la puedes tener la consola en tu equipo cliente. Entonces desde ahí puedes manejarlo y descentralizas todo. Desde ahí creas todo. ¿De acuerdo? Entonces puedes aplicar o puedes usar beneficios que trae también el dominio, como crear las políticas de dominio, poner la parte de los servicios que vienen alrededor de Microsoft o alrededor del directorio activo, pues todos casi van orientados hacia el dominio. Entonces, si vas a necesitar un exchange, se recarga en el dominio. Si vas a necesitar, por ejemplo, System Center, necesita como requisito un dominio. Si necesitas la parte de Operations Manager, es así, es opcional, puede estar dentro, puede estar fuera. En un cierto momento, a lo mejor otro rol que necesita también mucho el dominio, la parte del Virtual Machine Manager, de la parte de SharePoint, de la parte de SQL Server, aunque también es opcional. Pero básicamente casi cualquier herramienta de Microsoft puede interactuar con el dominio por esas características que tiene, porque tiene toda la base de datos de usuarios y computadoras. Incluso hace, no sé, un par de años, 3 años para acá, está las soluciones de vulnerabilidades o de penetración y muchas veces tratan de justamente entrar a los controladores porque ahí está la base de datos de todos los usuarios, todos los grupos y es al final lo que atacan, ¿no? Es uno de los componentes que atacan ya que tiene mucha información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros con el dominio, proporcionar esas de muchas funcionalidades. Les dije 3, pero podemos definir más. Sin embargo, creo que con eso ahorita es más que suficiente de momento. Durante el transcurso del curso vamos a hablar mucho de esta solución. Ya viene desde muchas versiones este Domain Controller o este servicio más bien de autenticación. Desde que salió, pues es uno de los más consumibles y pues es uno de los que más sigue
sigue avanzando, sigue teniendo nuevas funcionalidades. Ok, vámonos a las OUs. Las OUs, dijimos, visualmente o literalmente son carpetas. Son carpetas que están específicamente en una consola, que están en la de Active Directory User and Computers. Dentro de esas a mí me va a permitir empezar a ordenar los usuarios. Dijimos que dos componentes muy comunes que vamos a ver en el directorio activo son usuarios y computadoras. ¿Dónde voy a meter esos usuarios y en computadoras? A primera instancia lo puedo meter en contenedores que ya están ahí creados. Sin embargo, yo empiezo a hacer OUs porque yo empiezo a personalizarlas. Normalmente no me ato a lo que tienen los nombres los contenedores, como el de computers, que cuando tú metes una máquina a dominio, digamos que por default se va a ese contenedor. Computers se va porque no hay otro, o sea, no hay una OU creada, no hay más que la de domain controllers, pero no hay donde, digamos, donde irse, se va a el contenedor de computers. Tú lo que tienes que hacer es empezarlas a dividir, empezarlas a administrar, empezarlas a separar. Así que, como les decía, así como la empresa empieza a hacer departamentos para empezar a clasificar la gente, pues de igual manera, aquí en el directorio activo necesito yo ayuda de carpetas, de OUs, para poder empezar a categorizar mis usuarios y mis computadoras. Incluso ahí nos dice un contenedor, pueden estar en un contenedor los grupos y usuarios. Sin embargo, los contenedores no se les puede aplicar políticas. Eso es una de las diferencias que tiene y la más grande. Si están en un contenedor, las políticas no aplican. Los contenedores son usados para usar objetos de sistema, objetos en este caso del directorio activo. Se recomienda altamente que creemos las OUs y empecemos a nutrirlo de los nuevos usuarios que vamos a empezar a crear o los nuevos objetos que vamos a empezar a crear. Después creas OUs, insisto, para configurar objetos, para asignarles GPOs, para delegar permisos. Entonces todo eso es algo que cuando empiezas a crear tu árbol, empiezas a nutrir tu directorio activo y empieza a crecer, va a ser muy importante que lo tengas bien categorizado, porque si no vas a empezar a tener problemas tanto de administración como problemas orientados hacia los usuarios, de que dejen de trabajar literalmente. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos otros servicios de servidores de archivos, la parte de los correos, y está mal ordenado, o incluso no tiene mantenimiento, está fallando como tal el directorio, pues van a haber servicios que no se puedan implementar y eso le pega al final a los usuarios. Si en un cierto momento yo le estoy delegando permisos a unos usuarios, a los que están administrando el directorio, pues puedo bloquearlos, no va a funcionar, la delegación va a estar incorrecta, entonces ahí empiezo a limitarlos, empiezo a dejar que sean funcionales. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy importante tener esta parte clara. Cuando nazca un dominio, hay que tenerlo muy bien categorizado. Hoy en día, a estas alturas, ya la mayoría de los dominios ya están implementados. Podemos reestructurar, podemos orientarnos mucho al core que tenga la empresa y a cómo se maneja, cómo trabaja, qué es lo mejor que le conviene, y en eso nos vamos a basar. Microsoft normalmente, hablando de niveles de OUs, recomienda 5 niveles, o sea, a partir de la carpeta raíz, 4 niveles más. Para que no haya, ¿cómo me refiero a 4 niveles? O sea, la carpeta raíz es a lo mejor sistemas, crear otra carpeta, a lo mejor, sistemas Guadalajara, y crear a lo mejor otra OU TI, y a lo mejor pues, ya son niveles que voy entrando una carpeta dentro de otra. Y normalmente Microsoft recomienda hasta 5, no más, porque se vuelve complicado. Si pueden tener menos, a lo mejor 2, 3 niveles, sería ideal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Habla de lo nuevo en Server 2016. Hablan de componentes aquí nuevos para ese entonces. Hoy en día sabemos la mayoría que estamos en este medio o digamos que en esta carrera, sabemos que 2019 ya está también disponible.
Sin embargo, en su momento, cuando salió el producto, cuando salió 2016, estaba como nuevo la parte del servicio de PAM. La parte del servicio de PAM lo que hace es proteger la administración, proteger la solución. ¿Cómo la protege? Que yo le pueda dar privilegios de administración, en este caso personalizados. Como por ejemplo, si yo quisiera, sabemos que uno de los mayores, digamos, problemas en muchas de las empresas es de que luego tienen todos los permisos y por tener todos los permisos, cuando llegan a ser comprometidos esos permisos, pues pues empieza a comprometerse el servicio. Lo que te hace PAM es que te va a poner un servidor adicional y que ese servidor adicional es al que te vas a conectar a primera instancia y vas a pedir permiso para administrar. Vas a pedir permiso para que tengas acceso a manejar ciertos recursos, obviamente del directorio activo. Esta es una solución de varios componentes, varios servidores y de casarlo hacia el directorio. Le llaman aquí directorio privado y directorio, digamos, público, que es el que se van a conectar a primera instancia. Van a pedir el acceso a ciertos permisos, ciertos privilegios, y después él, si es concedido, literalmente tiene que ser concedido por una persona, lo va a dejar pasar, incluso lo va a dejar pasar por el tiempo que la persona que te va a dar esos permisos defina. Entonces, PAM es una solución, Privilege Administration Management, o Access Management más bien. Esa es la solución, digamos, entre comillas nueva, porque ahorita ya tiene 4 años, pero es una solución que te permite hacer eso. No es así como tan sencilla activarlo, un clic derecho, no, o sea, es una implementación de servidores, de soluciones, de configurar, de conectar, pero va a llegar a ser eso. Otra solución de las, en su momento, de las importantes también, el de Azure AD Join. Azure AD Join, esta parte es que ya los equipos ya podríamos unirlos, ¿no? Unirlos, nuestros equipos, por ejemplo, Windows 10 salió desde el 2015, casi un año antes o casi un poco antes de 2016. Y sabemos que esa parte de meterla o confiar en un dominio que está en Azure, pues apenas estaba empezando por ahí de Windows 8, 8.1. Sin embargo, ya en Windows 10 ya podemos casarla, o sea, casarla en el sentido de confiar de que yo ya esté registrado en la consola de Azure AD. Si es que yo no tengo a lo mejor un dominio on-premise o si insisto, yo no cuento con ese servicio de directorio on-premise, yo puedo casarlos a los servicios, a Azure AD para consumir los servicios que tenga en la nube. Ahorita en día ya hay muchos servicios que están en la nube. Simplemente el más conocido y el más popular que hoy en día todavía sigue siendo Office 365. Sabemos que ya hay muchos servicios, bastantes servicios diría yo, en Azure. Entonces, cuando tú te integras a un dominio, así como cuando lo haces de manera on-premise y tienes acceso a muchos recursos, incluso a muchos servicios que se van casando ese directorio, pues cuando tú unes la máquina a Azure AD, también vas a poder conseguir acceso a esos directorios o a esos servicios. Otros servicios es Intune o Intune, la parte de tenemos varias soluciones como la parte de incluso SharePoint en la nube, tenemos servicios web en la nube, tenemos la parte de servicios de monitoreo también, o la parte del MDM con la parte de los teléfonos, incluso esa parte también la podemos ir consumiendo. Si nosotros, aparte de cazar la máquina, también como usuarios estamos declarados en el Azure AD, va a haber muchos de esos servicios a los que podemos acceder. Porque al final, la parte de la nube requiere igual también de un directorio. Entonces está el Azure AD, ¿vale? Que son entes completamente diferentes, hablando de herramientas que tienen, pero el principal, el core del servicio de autenticación, que al final es autenticar, eso a los dos lo tienen. Arriba es para que te autentiquen, te crean tu usuario, te creas tu password,
Y al final, para acceder a un servicio, pues se tienen que autenticar. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace él. Y finalmente, Microsoft Passport. Microsoft Passport simplemente es un tecnicismo que ocupamos para referirnos a cuentas Microsoft que casábamos en esos servicios de Azure, en esos servicios de 365, más que nada de Azure. En Azure o en algún servicio que contenía la plataforma de Azure, teníamos cuenta, tenía que ser de Microsoft, precisamente un .outlook, .hotmail, .live, y solamente había esas opciones. Hoy en día ya podemos poner una cuenta corporativa, una cuenta @is.com.mx y a consultores.com en esta parte de esos servicios. Ya no está limitada a que nada más se case con cuentas Microsoft. Ya ese Microsoft Passport te permite poner cuentas corporativas. ¿De acuerdo? Entonces son parte de lo nuevo. Obviamente hay más cosas, pero eso es como que lo más sobresaliente. En su momento, hablando de Hyper-V, tiene nuevas funcionalidades. Hablando de la parte de DHCP, tiene nuevas funcionalidades. Esto hablando de directorio activo o de servicio de autenticación, son las cosas más sobresalientes. Que en este momento con 2016 o en su momento con 2016 fue nuevo. ¿De acuerdo? Entonces aquí Azure AD. Azure AD, llamémosle servicio de autenticación. Ahí están los usuarios. Requiero yo, si necesito Exchange Online, necesito usuarios. ¿Y quién los necesita autenticar? Azure AD. ¿Que los maneja Exchange para ponerles el correo? Sí, pero necesito autenticarlos. Los autentica el AD. Lo mismo pasa con SharePoint, Skype for Business. Aunque entramos siempre los que manejamos 365 y ahí vemos todos los usuarios y ahí se ven y ahí reseteo los passwords y hago todo, pero al final, tras bambalinas, como mencionan algunos, pues al final está quien te autentica y justamente es ese. Que ya hay una interacción desde hace mucho tiempo también el Active Directory on-premise con el Azure AD, ¿sí? ¿Para qué? Por si quieres tener que también es un alto porcentaje el que ya se tiene en Exchange Online, casi Exchange on-premise ya no hay. Todavía hay, pero es un porcentaje muy poco. ¿Qué es lo que haces? Quieres llevar tus usuarios on-premise hacia los servicios que están en la nube. Lo primero que tienes que hacer es replicar tus usuarios. Para ello debes de tener previamente ya bien depurado el domain controller, bien administrado, bien estandarizado, para que cuando lo repliques no replique basura y no tengas problemas de administración. Al final ya replicas tus usuarios que están on-premise, la cantidad que sea de usuarios la replicas o solamente lo que tú quieras la replicas y vas a poder acceder hacia los servicios que están en la nube. Entonces, eso es lo que haces con cualquier solución que esté en la nube. Si quieres ocuparlo, necesitas de un usuario. Si quieres mantener los usuarios que tienen on-premise, los necesitas replicar, porque si tú hicieras nuevos usuarios en AD, serían diferentes a los que tengas on-premise. Entonces aquí una opción para que realmente la opción que tenemos para que sea el mismo usuario y mantenga, digamos, que el mismo ID y todo sea con un solo usuario, replico mis usuarios hacia la nube. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, como servicio de autenticación, siempre es el corazón, ¿no? Siempre está ahí presente. Por él tienen que pasar para que se puedan autenticar y entrar a los servicios, consumir los servicios, en este caso ya de la nube, pero lo mismo pasa cuando estamos on-premise, todos pasan regularmente por el servicio de directorio que está on-premise. De acuerdo, entonces vámonos con la siguiente diapositiva. El overview de las herramientas de administración. Hay muchas herramientas, más bien muchas consolas que tiene el directorio activo. Dos de ellas, las primeras dos, nos sirven para administrar los usuarios, los grupos, la parte de computadoras, la parte de crear OUs y son Administrative Center y User and Computers. User and Computers realmente fue la pionera, ¿no? Fue la pionera de administrar estos componentes. Administrative Center le meten más cosas,
se ve ya una consola muy parecida como se están manejando, una interfaz muy parecida a la que hoy en día se están manejando con otras soluciones y tiene mayores funcionalidades. Una de ellas, simplemente para mencionar un ejemplo, si yo quiero habilitar el Recycle Bin, o sea, la papelera de reciclaje en el directorio activo, que nace desde 2008, sin embargo, ya en 2012 o en 2016 ya es bastante fácil, solamente un prerequisito clave es tener el nivel de funcionalidad por ahí 2012. En 2008 existía, pero era muy complicado habilitarla o incluso ocuparla. Ya a estas alturas, ocupar esa herramienta, incluso activarla y ocuparla es bastante fácil. Así como cuando borras un usuario, perdón, un archivo o una carpeta en el Windows y se va a la papelera de reciclaje y tú entras a la papelera y lo restauras, realmente es tan así en, en el Administrative Center. Esa parte solamente la activas desde ahí y ya es muy fácil restaurarla. También desde ahí y hacer tareas administrativas. Desde ahí, tareas en masa, también puedes hacerlas. Y bastantes otras cosas como la parte de las PCOs. Las PCOs son que pongas password sobre grupos, sobre usuarios. Eso también sale ya desde las versiones anteriores, pero eso no sé, en un 2003, en un 2008 pues era, pero en 2003 no había, en 2008 apenas también se estaba dando esa parte, realmente en 2012 y 2016 también ya tiene mayor, digamos, mayor eh, capacidad o mayor, está más popular, ¿sale? Y solamente lo podemos hacer desde el Administrative Center. Después viene la consola de Sites and Services. La consola de Sites and Services, ese rato que hablaba de sitios remotos y poner allá un controlador y poner topológicamente lo que tienes físico, lógico, hablando de directorio. Esa consola nos va a ayudar a formar los sitios remotos que están físicamente, aquí ponerlos lógicamente, digamos con iconitos. Y ahí meter a los objetos de tipo servidor, de tipo domain controllers, ponerlos en su sitio diferente, en su sitio que yo voy a empezar a crear. Empezar a dar de alta subredes que voy a crear en el directorio o que van a estar atadas al dominio. Pues les voy declarando, perdón, en esta consola. ¿De acuerdo? Entonces esta me va a ayudar incluso para replicar de manera gráfica. Esta consola también es muy importante. Más abajo tenemos Domain and Trust. Domain and Trust, esta consola cuando tengamos, si queremos ver los niveles de funcionalidad, esta consola es perfecta. Si queremos mover un rol, en este caso el naming master, aquí se encuentra vía consola. Todo lo podemos hacer vía comandos, insisto, pero si lo hacemos gráfico, lo hacemos desde esta consola. Hay también recalcar, regresando un poquito a User and Computers, aquí están tres roles que son el read, el PDC y el Infrastructure. En la consola de Domain and Trust está el otro FSMO que se llama Naming Master. Entonces esta consola de Domain and Trust, para revisar las relaciones de confianza, incluso para crearlas entre diferentes fores o entre diferentes dominios de diferentes fores, en esta consola es ideal para crear esas relaciones, para eliminarlas, para crearlas, para editarlas, para ver cuando tengo hijos, crean relaciones y en esta consola están creadas, para agregar sufijos, en este caso si quiero emular otro nombre de dominio, en esta consola también los puedo dar de alta. Más abajo viene la consola del esquema, que slides anteriores ya habíamos dicho, incluso dijimos que ahí está el quinto rol, el quinto FSMO, que es esquema master. Y la última, que es PowerShell, el módulo de Active Directory en PowerShell, donde ya está cargado, importado ya el módulo. Realmente es un PowerShell normal. Sin embargo, ya trae el módulo ya cargado, ya no tengo que mandarlo a traer, ¿no? Si yo estuviera en el PowerShell normal, ya sea ICE o normal, para poder ocupar los MDLEDs de directorio activo, necesitaría importar el módulo. Y si lo cierro, otra vez tendría que hacerlo. Entonces aquí ya vienen cargados, ya no necesito hacer nada más. Entonces si yo quiero hacer un movimiento y más masivo, puedo usar aquí el directorio, la consola de PowerShell con el módulo de directorio activo incluido, que también ya había. Entonces estas consolas van a ser muy ocupadas dependiendo a qué quiero hacer.
¿De acuerdo? Entonces ahí va a ser viable nada más saber qué es lo que quiero hacer e irme a la consola que quiero entrar. Después cambiamos a la lección 2, vamos a la lección número 2. Espero no ser tan ser tan aburrido. Sé que la teoría de repente es pesada, de repente por ahí es un poco tediosa. Sin embargo, algo que les puedo decir, y si en algún momento me ven compañeros que les di cursos, saben que es muy importante esta parte de la teoría. A mí me ha ayudado muchísimo porque hay cosas que de repente no conocía y a lo mejor hay cosas que no he manejado, pero al menos las ubico, ¿no? Sé a qué se refieren, sé que se puede hacer, no sé cómo, de repente, ¿no? Pero sé que existe en el directorio activo. Luego muchas veces por no saber que incluso el mismo Windows lo puede tener o un rol en específico, pues compramos otra herramienta o desconocemos que lo tiene, que está ahí para poderlo ocupar y poderlo implementar. ¿De acuerdo? Entonces esta parte también es un complemento bastante bueno. ¿Qué es un domain controller? Dijimos que es el servidor, es el equipo, el servidor con Windows Server 2016 que va a tener el rol de directorio activo o de Active Directory Domain Services, para ser más específicos. A la hora de darse de alta el primer controlador, se crea el forest, se crea el dominio, se crean estas carpetas en etds.dit, que es la base de datos, y sysvol, el árbol de sysvol, que ahí vienen políticas, ahí pueden venir la parte de scripts e incluso ahí maneja información que solo y exclusivamente manejan los domain controllers. Cuando nosotros promovemos controladores adicionales, llámese para hacer más controladores o incluso para migrarlos, debemos de darnos cuenta o debemos de validar que estas carpetas existan porque esta es parte fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, sysvol y NTDS son carpetas importantes y que tengan la misma información. Porque muchas veces me ha tocado escenarios en donde sysvol replica, pero no termina de replicar todo, replica la mitad, ya tenemos problemas de replicación. Y si hay una discrepancia entre carpetas de sysvol en los domain controllers, es seguro que vamos a tener problemas. Después también estos domain controllers dijimos que proporcionan el servicio de autenticación y lo hacen a través de un protocolo que es Kerberos, y ese es el protocolo que ocupan para autenticar. Por ejemplo, la máquina y el controlador hacen la autenticación y maneja ese protocolo Kerberos. Ese protocolo se maneja sobre algo que se llama ticket, donde forman la relación, están trabajando de la par y cada cierto tiempo, cada cierto 30 días aproximadamente, el domain controller de la máquina renuevan ese ticket por medio de este protocolo. Y es una forma de irlos refrescando, que todos los equipos estén unidos a dominio. Cuando la máquina se sale de dominio, pierde la relación de confianza, hay un problema entre estos protocolos. O sea, más bien en ese protocolo de Kerberos ya hubo un problema. Muchas veces ocupamos la herramienta de User and Computers para resetear esa comunicación, ese canal, pero muchas veces ya no es funcional, ¿no? Casi la mayoría de veces. Entonces tenemos que sacar y volver a meter la máquina para que vuelva a establecerse ese canal a través de este protocolo y volver a funcionar. Dice, mejores prácticas, al menos tener 2 domain controllers en un ambiente, llamémosle, no sé, por mencionar algo, 2000 usuarios. Si tenemos Exchange, si tenemos muchos servicios, pues 2 no son bastos, ¿no? Necesitamos más. Pero al menos 2 para tener alta disponibilidad. De siempre por recomendación, sitios remotos, son que se lleva un controlador o 2, dependiendo qué servicios tenga también allá. Entonces, todo va a depender a mis necesidades. Hay gente, por ejemplo, hay entidades de gobierno que están en todo el país. Tenemos por ahí bastantes estados, pues ponen casi 1 por estado. ¿Vale? 1 o hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces empieza a llenar de domain controllers. Se empieza a volver un poquito crítico porque es donde deje de replicar uno, no es que afecte a todo el esquema o todo el directorio activo o todo el dominio, sin embargo, sí empieza pues a fallar con esos usuarios. Poco a poco se empieza a degradar.
Entonces se vuelve un poquito también más compleja la parte de tener muchísimos domain controllers, pero así lo demanda, ¿no? Y así, porque seguramente cada estado tiene 100, 200, 300 usuarios, es necesario un domain controller en ese estado para que no brinque hacia otros estados, brinca a través de un enlace y empieza a saturar ese enlace, ¿no? Sino que se vayan al controlador que tienen en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, con la parte de ROTC, los ROTC dijimos Read Only Domain Controller, regularmente esos casi no son muy populares, pero te pueden ayudar a la parte de la seguridad. O BitLocker, BitLocker es la solución de encriptación de Microsoft. Hay versiones muy... hay versiones, digamos, competencias, o sea, marcas como Kaspersky, como la parte de McAfee y otras soluciones que también te encriptan los equipos. Microsoft tiene la suya y se llama BitLocker. Viene de manera individual en los Windows cliente. Tienes una solución que se llama NVAM para manejarlo también de manera centralizada. O incluso te puedes apoyar con políticas en el directorio activo para que si lo encriptas de manera, te puedas ayudar de manera, digamos, centralizada a través del directorio activo y con políticas para que lo encriptes masivamente los equipos y guarden una copia o una llave de recuperación en el directorio activo. Eso puedes hacer. De acuerdo, entonces los Global Catalog. Los Global Catalog es un atributo del Domain Controller, una funcionalidad. Por default, cuando estás instalando el primero, se pone como Global Catalog. Cuando se van poniendo los demás o vas agregando los demás controladores, regularmente ahí es opcional que tú lo pongas. Viene activado, pero puedes tú quitarlo. Yo siempre les he dicho aquí en esta parte, hay muchas, de repente hay debates. Sin embargo, el Global Catalog debe de ir en todos los controladores, porque cuando tú buscas un usuario en una máquina, cuando tú vas a meter un usuario como administrador local, cuando vas a poner un permiso y buscas a un usuario en el directorio activo, realmente a quien le preguntas si es al directorio, si es al controlador, pero específicamente a uno que tiene la funcionalidad de Global Catalog. Entonces, por eso yo les recomiendo que siempre cuando tengas un solo dominio, pues todos pones como Global Catalog. Cuando tengas una estructura de varios dominios, de un árbol de child domains, de tree domains, pon todos como domain controllers como global cat, pon todos los domain controllers como global catalog, excepto el que tenga el rol de infrastructure master, porque ahí nos dice que llega a chocar y que cuando tenemos un ambiente de múltiples dominios, ese para que trabaje bien el rol o el FSMO de infrastructure master, debe de, para que trabaje bien, no debe de ser global catalog. Pero si es un solo dominio y tiene así 40 controladores, 100 controladores, no pasa nada. O sea, puedes incluso dejar igual todos con global catalog, excepto de infrastructure, o puedes dejar todos con global catalog. Porque ahí muchas veces ahí ya no choca, ¿no? Choca el infrastructure cuando tienes justamente esas ramas de domain controllers. Te puede causar un problema, realmente no es grave, pero te puede causar ahí algún tipo de situación a la hora de estar replicando y ese tipo de cosas, puede hacer un poco de ruido. Realmente tampoco es tan grande el impacto que te puede hacer si es que el infraestructure también es Global Catalog. O sea, me refiero al controlador que tiene el rol de Infrastructure Master, lo pongamos con Global Catalog, tampoco es que todo deje de replicar o no sirva, cosas de ese tipo. Pero hay veces que ya cuando ya tienes un árbol tan grande, ya tienes una infraestructura tan grande, se vuelve complicado, ¿no? Entonces ahí sí, cualquier cosita te puede ir degradando poco a poco el servicio. Entonces por eso, por ahí sí hay que entonces separar o hay que quitarle esa habilidad. Pero si no es el caso, si no es uno que tengas un árbol tan grande, no es necesario. Y no pasa nada. Entonces, el overview de los registros SRV en los domain controllers. De entrada, los registros SRV se manejan a nivel DNS.
que ya mete al DNS, a otro servicio de resolución de nombres. El SRV, esos registros son para que los clientes busquen un servicio, llámese Domain Controller o servicio de autenticación, servicio de activación de licencias, KMS, servicio de mensajería, llámese Skype, en su momento era Link, Office Communicator, más atrás. Entonces, son uno de los servicios donde tú creas un registro SRV. El Domain Controller por default también, cuando se van dando de alta los nuevos Domain Controller, empiezan a crear registros SRV en la estructura del DNS y empiezan a meter bastantes registros de tipo TCP, de tipo UDP, de tipo Global Catalog, a nivel Forest, a nivel dominio, hablando de la estructura dentro del DNS. Entonces queda bastante SRV que son orientados al Global Catalog, SRV orientados al protocolo Kerberos, SRV orientados hacia password. Entonces se empiezan a crear bastantes. ¿Y es para qué? Para que ubiquen al servicio de directorio activo. Entonces es importante que esos servicios no se eliminen. Cuando degradamos un controlador, si se eliminen y se limpien. O incluso cuando creamos un servicio, como insisto, como en mensajería, Skype, como KMS, pues hay que crearlos manualmente. Ahí no se crean en automático. Incluso para el correo electrónico también se manejan unos registros SRV. Y esto es a nivel directorio activo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí para encontrar a los domain controllers usan registros SRV, también registros tipo A, pero estos SRV son para encontrar el servicio. Después, domain controllers dinámicamente registran sus direcciones con el DNS, lo que les comentaba. Sus registros los crean en automático. Y cuando tú haces queries en el DNS, pues te regresa toda esta información. Y a la hora de que tengas problemas, me refiero, pues pasas muchas veces a revisar esos registros, a ver si no han cambiado, si no han tenido algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, si en un dado momento no existieran esos SRV, porque siempre no existieran esos SRV, los clientes andarían brincando si es que tuviéramos múltiples sitios, pues por varios sitios. Que eso ha llegado a pasar. Promueves un controlador, de repente no lo declaras en las consolas de Sites and Services, no están bien declarados en el DNS, me refiero a que incluso las zonas de reverse y estos registros SRV, ya habría servidores, ya hay registros viejos con casi el mismo nombre del que voy a promover, y empieza a hacerse un ambiente bastante complejo y empieza a tener problemas. Incluso si esos CRV no existieran, o más bien un ejemplo más claro y que muchas veces me lo preguntaron en los cursos que llegué a dar, ¿cómo saben los equipos hacia qué controlador se deben de ir? ¿Por qué? Porque nada más están conectados hacia el mismo switch. Realmente no, realmente es porque hay varios factores. El primero, yo como DNS, como cliente, me pongo el DNS primario de mi sitio al que estoy yo hospedado. Si estoy en Guadalajara, me pongo un IP del segmento de Guadalajara, me pongo como DNS el controlador, o en este caso, como dije, el DNS va de la mano con el controlador. Regularmente el DNS es el mismo servidor de controlador de dominio. Entonces, como DNS primario, me pongo la IP de ese DNS, de ese controlador. Y entonces ahí yo voy a nivel DNS, voy a preguntarle a él, al DNS, y me dice, oye, ¿quién es? Quiero el servicio de autenticación, o sea, quiero pues autenticarme, ok. Él busca la lista, busca los registros SRV, encuentra que él es mismo y ahora sí me autentica. Si no encuentra a nadie, pues literalmente puedes brincar hacia otros controladores. Puedes estar brincando de sitios. Y eso normalmente gente de redes que está monitoreando la red puede darse cuenta de ello. Que, oye, mira, y llegó a pasar, ¿no? Los de aquí de la Ciudad de México, están brincando a Guadalajara para autenticarse. Y ya cuando es una gran cantidad empieza a alentar los enlaces. Entonces es donde se empiezan a dar cuenta.
y ahí hay que ver esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso de firmarse? Justamente es esto que les comentaba. La cuenta de usuario, pues va a buscar un domain controller. Primero al DNS, el DNS me manda hacia los registros SRV, los checa y me manda un domain controller al que yo estoy, al que me tocaría, digámoslo así. Si no está bien configurado, pues va a mandarme al que me responda, digamos, primero o al que esté después de lo que está leyendo. El domain controller regresa un TGT back to el cliente, una respuesta. Me dice, ok, sí, ya te ubiqué. Te voy a regresar. Te voy a autenticar, ¿no? Empieza a hacer la comunicación mediante el protocolo de Kerberos y llega la autenticación. Nuevamente el cliente usa ese TGT para aplicar el acceso a la máquina y finalmente el domain controller le da acceso a su máquina y el cliente ya inicia, ya entra. Si no encuentra ningún controlador, muchas veces incluso si no está bien la parte de la resolución de nombre, simplemente ¿qué te dice? No hay servidores disponibles, no encuentra está fallando el DNS, está mal, no hay servidores disponibles para que te autentiquen. En este caso, el paso 6 te dice que sí, que tienes acceso a tu equipo. ¿De acuerdo? ¿Qué son los Operation Masters? Son los pueden llamarse, como abajo lo dice, Flexible Single Master Operations, FSMO. Muchos les llaman Operation Master, otros les llaman roles de dominio. Pueden llamarlo como les guste, de esas tres maneras. Pero realmente son únicos. Unos, o aquí están catalogados más bien. Son 5 roles de entrada. Ahí está la tablita en la parte inferior. Y se dividen en dos categorías, los roles de forest y los roles de dominio. ¿Qué es esto? Los roles de forest, el forest es único. Si hago otro forest es otra cosa. Es como si hiciera Coca y Pepsi, ¿no? Son marcas diferentes. Entonces, cuando yo creo forests diferentes, son entes separados. Entonces, estos Operation Master que son únicos de por forest, o sea, es único en el forest, son críticos porque nada más son uno. Si yo tuviera 100 dominios, nada más hay un domain name master y un esquema master, son más críticos y normalmente van juntos, porque también la recomendación es tener 2 domain controllers, era el requisito mínimo para alta disponibilidad y aparte balancear los roles. Entonces estos 2 roles que son de forest normalmente van juntos, si es que los separamos. Y los otros roles, los otros 3 son de dominio. Si yo empiezo a crear child domains, tree domains, se empiezan a crear 3 roles más y 3 roles más. Por eso es importante que el rol que tenga el Infrastructure Master no se vuelva Global Catalog, porque se empiezan a crear y a crear y a crear por cada dominio nuevo que yo cree en el Forest. Estos sí, son únicos, pero en el dominio. Si nada más tengo un dominio, pues nada más son únicos y son los únicos que están ahí, los únicos 3. Si yo tengo 10 dominios, pues tengo 10 Readmaster, 10 Infrastructure, 10 PDC Emulator. Entonces estos Operation Master les dan funcionalidad al dominio, van de la mano. Cada uno tiene varias y múltiples funciones. Simplemente por mencionar algunas, el esquema master dijimos, cuando yo hago un cambio en el esquema, en la columna vertebral, perdón, me apoyo mucho de ese rol, esquema master. Si yo a la hora de darle nombre a los controladores, nombre a los sitios, el que me crea esa estructura es el naming master. Del otro lado, el PDC se encarga de las políticas, de entregarlas, de que estén siempre disponibles. Si falla el rol que tiene el PDC, seguro que va a empezar a fallar el crear políticas. La parte del Readmaster. El Readmaster se encarga en dar el ID, en crear los objetos. Si empieza a fallar el Readmaster, ya no puedo crear usuarios, ya no puedo crear grupos. Empieza a fallar. Y finalmente el Infrastructure Master es en que se encarga de ver cómo está el árbol, el bosquejo, dentro de muchas otras funcionalidades. Entonces aquí doy un ejemplo de cada uno. Son muy importantes.
están catalogados de forest y de dominio. Ya dije las consolas a las cuales yo puedo mover gráficamente o simplemente a nivel CMD con comandos de transfer o de 6 puedo mover estos operations o puedo recrearlos en caso de que yo todos los roles, todos los operation master o FSMO, como los quieran llamar, se caen en el controlador que está vivo. Puedo recrearlos, ¿de acuerdo? Aquí transfiriendo y recreando esos roles. Aquí a la hora de transferirlos es porque es algo planeado, es algo que se hace manualmente, normalmente es para moverlos, para darle mantenimiento o porque voy a migrar o porque ese servidor lo voy a degradar por fallas de hardware, fallas de software. Y ahí está incluso el comando con el cual yo puedo transferirlos, NTDS sutil. ¿Cuándo hago un 6? Cuando hago un 6, cuando tengo un error, hardware o software, cuando hay una falla a nivel, digamos, a nivel red y me impide el que se comunique en mis servidores, a nivel bloqueo, está aislado el servidor y no lo puedo hacer funcionar, no lo puedo comunicar, ¿no? Por alguna razón ahí está, o ni siquiera puedo entrar a lo mejor, por alguna razón. O en este caso, lo último que ha pasado es que ransomware le cayó y ya se está encriptando, ya no sirve, lo apago mejor. Ok, entonces ahí lo borro dentro de los otros controladores y hago el 6. Que el 6 es forzar, o más bien recrearlos. ¿De acuerdo? Igual es a través del comando ntd sutil, pero al final ocupas la sintaxis 6. Ok, pues vámonos con la última lección. Con la última lección vamos a estar con esta acabando. Por ahí, insisto, vuelvo a lo mismo. Si necesitan si tienen alguna duda, algún comentario, sé que de momento a lo mejor para gente que ya está relacionada con este servicio, ya hay muchas cosas que ya conoce. Esto está orientado a todos los ámbitos. A la gente que apenas está iniciando o que luego viene de otras áreas y la meten en esta área, esas personas les va a ayudar muchísimo. A las personas que ya conocen un poco más, seguramente vamos a estar debatiendo algunas cosas que he descrito y también se vale, ¿no? Y es algo que siempre le he dicho a todos, ¿no? Tal vez no solamente aprenden los que ven los cursos o los que toman los cursos, sino también los que los dan. En este caso he aprendido bastante, ya tengo bastantes años aquí y bueno, muchas veces hasta lo que sí les puedo decir es de que, y eso lo he confirmado, di cursos desde 2003 y puedo decir que los Operation Master, por ejemplo, siguen estando desde hace 17, 18 años. Entonces, hay cosas que ya cuando las sabes son iguales, van cargándose funcionalidades adicionales, probablemente el core sigue siendo el mismo y muchas veces en esto pasa eso. Van saliendo a lo mejor cosas nuevas y es donde tienes que investigar. Probablemente casi esta del Domain Controller va manejando las mismas slides desde 2012, 2008, ¿no? 2003, muchas cosas parecidas. O a lo mejor cambia la interfaz, cambia el nombre de la herramienta, pero sigue estando la misma. ¿De acuerdo? Entonces, instalando Domain Controllers desde el Server Manager. Antes había un comando que era la parte del DC Promo, de ese promo. Hoy en día ya cuando la quitaron, no era, digamos que nos sacó de sorpresa a todos. Nos sacó de sorpresa porque normalmente cuando promovíamos un servidor íbamos a run y promovíamos el servidor. Ahora sí tenemos que ir a Server Manager, tenemos que ir a agregar un rol, tenemos que agregar el rol de Active Directory Domain Services, termina de instalarse ese rol, me sale tareas post instalación y sale esta ventana donde les decía, ahí estamos todavía también transmitiendo a través de Facebook, insisto, ahí ayúdenos para que dé más cursos, anímenme a dar más cursos, ahorita son las
las 11 de la noche y aquí seguimos dándole. Entonces, todo es para ayudarnos mutuamente, digámoslo así. Pero bueno, entonces regreso aquí a la ventana. Aquí esta es de agregar un domain controller a un dominio existente. Esto es cuando ya existe el dominio. Agrega un nuevo dominio a un forex existente. La de arriba agrega un domain controller a un dominio existente. Se parecen mucho, pero la diferencia ¿cuál es? La diferencia ¿cuál es? Que el domain controller cuando selecciono la primera opción es porque voy a poner, ya existe el dominio, ya existe el forex y nada más voy a agregar una copia de un controlador, una réplica de un controlador, un dominio secundario. No, perdón, un controlador secundario. La opción del medio es porque voy a agregar un nuevo dominio, un child domain, un tree domain. Y la tercera opción solamente es cuando se va a crear por primera vez el forex, por consecuencia el dominio. Entonces aquí va a depender qué es lo que yo necesite. Selecciono la opción deseada. Después, si yo seleccionara la de agregar un nuevo dominio o un dominio existente, ahí en la parte de abajo en domain, voy a poder seleccionar qué dominio. Y me va a aparecer si es que existe uno nada más, pues va a aparecer ese. Siempre y cuando también tenga conectividad, obviamente. Y cuando hay varios dominios, pues también si tengo con todos conectividad me pueden aparecer todos. Y más si no lo meto a dominio en el equipo previamente. Porque si yo ya lo meto al dominio previamente, que era muchas veces también algo que unas personas sí hacen y que otras personas no hacen. ¿Cuál? Si voy a meterlo como réplica, puedo yo meterla ya a dominio y todo esto se va a llenar en automático. Tanto el dominio como las credenciales. Más que nada con las que yo inicie sesión. Porque voy a iniciar sesión con un usuario administrador que tenga permisos para promover este equipo como controlador y ya me va a agarrar todo eso en automático. También puedo hacer que si el equipo está fuera de dominio, entonces sí tenga que seleccionar el dominio y tenga que seleccionar las cuentas con privilegios para agregar ese dominio existente. Cuando creo un nuevo dominio, realmente se va a crear se va a crear un nuevo dominio, un nuevo usuario, administrator, nuevos grupos, nuevos FSMO. Y cuando creo un nuevo forex, ni siquiera se va a habilitar esa parte. Cuando creo un nuevo forex, básicamente tengo que llenar, cambia un poco. ¿Por qué? Porque me pide el nombre. Me pide el nombre del nuevo forex. Cuando agrego un nuevo dominio, incluso también me va a pedir el nombre del nuevo dominio. Y bueno, entonces instalando un domain controller en una versión server core sale obviamente sobre 2016. Sobre la parte de server core, antes era, incluso no estaba ni soportado instalar una versión server core. Con 2016 ya está. Podemos instalar el rol corriendo también el wizard de Active Directory Domain Services. O como dice ahí a través de PowerShell instalando la característica e ir metiendo datos como el nombre, el tipo de replicación, el password de modo de recuperación, etcétera. Pero lo más importante de aquí es que ya está soportado el domain controller sobre una versión server core. Realmente también he visto muy pocas server core. Lo he visto más cuando ponen un hipervisor y que es Hyper-V. En este caso, el domain controller, como es muy común que lo lleguemos a administrar, estar corriendo comandos para resetear password, a menos de que ya tenga los comandos ahí listos, va a ser bastante fácil. Pero no solamente reseteo password, también creo políticas, también creo grupos y constantemente hago muchas cosas. Entonces, hacerlo vía comandos, que puede ser, instalarse, fíjense que lo que hacen aquí es instalar el rol, pero lo administro vía consola. Pero cuando tiene broncas, cuando hay problemas, pues difícilmente vamos a poder responder de manera inmediata. Eso es lo que yo he llegado a ver cuando tienes una server core. Cuando es una server core, realmente pues lo instalas, sabes que nadie le va a mover, sabes que va a ser muy seguro porque es muy complicado que alguien trate de entrar y empezar a apagar, quitar, etcétera, o sea, a empezar a moverle, digamos, como decimos. Sin embargo, ya cuando lo instalas, lo puedes, te puedes conectar vía consola a ese server core y ya administrarlo. Y hasta ahí está perfecto. Pero ¿qué pasa si entonces hay problemas?
Cuando hay problemas, no todas las consolas o no siempre te vas a poder conectar a través de la consola para resolver esos problemas. Hay veces que quieres reiniciar un servicio y es un poco complicado, quitar una característica y es un poco complicado, o no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, y cuando tenga varias tarjetas, cuando tiene varios nombres, cuando tiene a lo mejor un arreglo o cuando tiene más funcionalidades, se empieza a volver complicado, ¿no? Entonces ahí es donde es el server core es una versión recortada, sabemos, consume menos recursos, sin embargo, yo optaría todavía por hacerlo del modo tradicional. Actualizando un domain controller, esto es importante, y aquí también muchas veces es lo que yo les decía. La parte teórica de repente te dice muchos conceptos, que muchos conceptos son importantes porque a la hora de resolver problemas, cuando tú vas e investigas en lo que muchos catalogan a San Google, pues muchas veces te da tecnicismos que si no ubicas, pues no entiendes, te da la solución, a lo mejor a la posible solución, pero no entiendes esos tecnicismos. Entonces ahí es donde entra en juego mucho que sepas mucho de conceptos, mucho de cómo trabajan, que sepas describirlos o que entiendas o que sepas interpretarlos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, regresando al upgrading, un domain controller, me dice, tenemos dos opciones para actualizar Windows Server: Active Directory y Domain Services. ¿Y cuál es? El In-Place Upgrade. El In-Place Upgrade es sobre el mismo equipo planchar el sistema operativo Windows Server 2016. O sea, tengo versión 2008, así como lo dice, 2008 R2, 2012, 2013 R2. Tengo una media de Windows 2016. Le inserto a la media o desde el propio Windows lo mando a ejecutar y actualizo el sistema. Así como en su momento recuerdan cuando Windows 7 estaba el update gratis a Windows 10 y que era desde un update, desde una actualización, o metías la media y le ponías a actualizar y se actualizaba el Windows sobre el propio equipo, pues así puedes migrar hacia una versión de directorio activo nueva, y más cuando es virtual. Si no te quieres meter en problemas, si es tus primeras veces actualizando esta parte, si en un cierto momento a lo mejor es muy arriesgado, está con pinzas esta parte de actualizar, plánchale el sistema, como podríamos decir, métele el disco y actualiza el propio sistema desde ahí. O sea, dale el upgrade. O sea, en el mismo equipo lo actualizas. ¿Qué es lo que hace? Pues te plancha el sistema, te lo reinstala el sistema, pero te deja toda la configuración que tiene. Te deja el rol de Active Directory Domain Services, te deja la IP, obviamente, el nombre y todo lo que tiene. Solamente lo que te cambia, te deja los archivos, solamente lo que te cambia es el sistema operativo, y esa opción está soportada. Yo conozco 2 personas durante estos años que hicieron esto, no más 3 o 3 empresas, ¿no? Porque pues, esas personas trabajan en una empresa y lo hicieron y no tenían broncas, ¿no? Y más ahorita hablando de virtual, esto estoy diciendo que lo hagan, pero es una opción. Si es, si es pesado o si está, digamos que muy crítico el domain controller, muchas veces al migrarlo no se deja, no se puede, pues opta por hacer esta parte. Y la otra, la más común, es que tú instales un servidor, un prepares un nuevo equipo, le pongas nombre, lo parches, le pongas IP y lo levantes como un domain controller adicional, le pases los roles y hagas un cambio de IP nombre, es un switcheo. Esa parte también es buena, es la que normalmente se hace, pero de repente al cambiar un nombre o al cambiar, hacer switcheo porque quieres mantener el mismo nombre, el mismo IP, eso es lo riesgoso, y de repente, por ahí podemos tener algunos detalles, pero realmente es la que más ocupan todos los que migran. Hacen un nuevo equipo, hacen un nuevo, promueven el servidor. De momento hacen un nombre provisional porque al final quieren mantener la misma IP y el mismo nombre. Hay quienes nada más mantienen la misma IP. El nombre luego a veces da problemas, es el que te da problemas, porque tenemos que esperar a que desaparezca ese nombre de manera momentánea
para que lo libere y se lo puedas poner al nuevo servidor que instalaste con la nueva versión. Entonces esos son los pasos que hay que seguir así de manera general. Obviamente, pues dices, hace falta verlo, ¿no? Yo cuando veo un video de eso, bueno, y enséñame, ¿no? De actualizar no va a venir, pero pues si conseguimos ahí mucho apoyo, puedo hacer incluso demos, ¿no? No solamente lo del curso, sino demos, porque no hay un curso que te diga cómo actualizar paso a paso. No hay un curso que te diga cómo resolver, cómo forzar a replicar sysboard. No hay un curso que te diga cómo degradar un domain controller a la mala, cómo hacer el 6 de los Operation Master. Entonces esa parte podemos nosotros mandarla después, hacer videos de esa parte o incluso darles cursos ahí de manera individual, ¿no? Esa parte sí es la que digo, de alguna manera tenemos que cobrar, como dirían algunos, ¿no? Entonces, que sacar para la nómina, como dirían también otros por acá. Entonces, esa parte no viene en los cursos, sin embargo, hay una gran parte, ya lo vieron, que sí está disponible, que se las estamos dando de manera, digamos, gratuita. Entonces, continuamos. Entonces, introduciendo un nuevo servidor, se promueve. Como decía, es una opción normalmente preferida. Se pasan los roles, se pasa limpio el sistema, es nuevo hardware cuando era físico. Ahorita casi todo es virtual. Sin embargo, es nuevo el sistema, no tiene ya archivos, no tiene basura, no tiene nada más que la basura que te puedas llevar si es que tu directorio activo está lleno de esa basura. ¿Vale? Bueno, entonces vamos con la parte final. Ya nos queda poco. Instalando un domain controller desde una media, desde un IFM, installing from media. Esta parte existía también desde 2003. En 2003 era un ejemplo muy claro y muy, muy bueno, porque los enlaces eran muy pequeños, no llegaban ni a 2 megas, ¿no? 5 megas a lo mejor, y ya era presumir. 10 megas y ya, hombre, eras una empresa que tenía muchos recursos, ¿no? Mucho, económicamente era buena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo instalas desde una media es que ya tienes previamente información del domain controller. ¿Cómo decirlo? Yo primero tengo que hacer esa install from media. Lo hago en un domain controller. Me llevo toda la información, la mayoría de la información del domain controller. Cuando yo creo esta IFE media o esta IFM. Me la llevo al nuevo equipo que se va a promover. Le pongo los archivos en la ruta donde está, verifica y la replicación va a ser más rápida. La replicación no va a tardar tanto, incluso hoy en día ya no tardan tanto, pero antes en 2003 tardaba 2-3 horas, 1 hora de mínimo. Era muy lento, reiniciabas y era muy lento porque los servidores eran bastante limitados, la red era bastante limitada. El promover un servidor, el degradar un servidor te llevabas bastantes horas. Metías esta opción y reducías casi a la mitad del tiempo. Esta opción sigue estando disponible. Puede ayudar cuando son sitios remotos, cuando tienen un enlace, bastante pequeño. Les mandas el IFM, le dices que se instale. La idea no es traer el servidor, mandar el servidor, sino es ahorrar también esa parte de los recursos. Le mandas la media ahora sí que en un disco en la nube, ¿no? Google Drive, OneDrive, etcétera. Lo meten del otro lado, instalan el servidor y va a ser la promoción más rápida. Porque ¿qué pasaba? Como toda la información pasaba a través de esos enlaces, era súper lenta. Y había veces que se inundaba tanto la red que había un parpadeo en la red y se tronaba la instalación. Se dañaba el servidor, había que reinstalar todo y había que volver a promover. Entonces con esta opción evitabas en un porcentaje muy alto que pasara eso. ¿Sale? Eso sigue estando, sin embargo ya no es tan común, pero sigue estando presente. Clonando domain controllers, incluso ahora hablando de los virtuales, se pueden clonar
aunque también no es tan común, porque vas a hacer uno, vas a hacer dos controladores, a lo mejor, o vas a reformatear uno porque va a hacer cambio de hardware o porque ya se está degradando. Normalmente no llegas a clonar. Eso también hubiera sido muy importante cuando había muchas empresas en plena migración hacia los domain controllers y había que hacer muchos, pues lo podrías haber empezado a clonar. Este de clonación es para hacer controladores, digamos, en masa, para que ya no tengas que estar haciéndolo todo de cero, desde instalar el equipo, desde actualizarlo, desde la parte de ponerle todos los componentes que necesitan para que quede a punto. Simplemente lo clonas, y cuando tú lo clonas, obviamente hay que hacer una serie de pasos, realmente correr como 3 4 comandos, entre ellos este XML que menciona ahí. Clonas la máquina y con estos archivos que tú ejecutas, cambias el ID del equipo, le cambia obviamente el nombre para que no choquen. Incluso también nada más lo que tienes que hacer es cambiar la IP. Porque clonas y en ese paso de clonar pensaríamos que se va a duplicar la virtual, pero no. Hay un proceso donde te evita esos cambios, donde tú con esos comandos haces que no pase eso, que no sea el mismo ID, que no choque el nombre, que no choque la misma IP, ¿sale? Entonces, digamos que esta solución de clonar domain controllers sale a raíz de la virtualización, a raíz de que ya incluso Microsoft empieza a soportar domain controllers virtuales, porque en 2008, aunque ya estaba Hyper-V o las competencias, no estaba soportado tal cual un controlador virtual. Ya a partir de la versión 2012 empieza a ser virtual, incluso sale esta solución en 2012 y te lo dice que para ahorrar tiempo. Sin embargo, yo siempre voy a la segura, ¿no? Tampoco es que clone muchos, tampoco es que clone digamos que vaya a ser muchos tan seguido. Entonces mejor me voy a la segura, ya lo preparo, y más si es virtual, ya tengo una plantilla actualizada, ya nada más lo promuevo. Y ya no tengo ninguna desconfianza que se vaya a clonar el ID, que no me vaya a fallar un comando y vaya a duplicar, si me vaya a dar problemas. ¿Sale? Pero realmente esto está comprobado, están en laboratorios, seguramente vamos a hacer una práctica de eso en el video que voy a subir después con los laboratorios. Aquí está el paso que te da, está el cronograma, donde ahí viene la parte de renombrar, viene la parte también de verificar la generación del hipervisor, pero realmente es nada más como puro prerequisito, donde corres el XML de ese clon, ¿no? Te dice ahí si está bien, si está mal, ¿no? En un paso reinicia y, y pone ahí la parte de, del archivo, lo empieza a leer y le empieza a renombrar el equipo. Incluso también en ese renombrado le genera un nuevo ID y le genera también el nuevo nombre, ¿no? Entonces aquí nos da el cronograma de cuál ruta va a seguir. Si falla, pues incluso simplemente no lo prendemos, ¿no? Si es que no lo hace bien, si no prende cuando lo termines de clonar, pues prendes la máquina virtual y verificas que ya esté como domain controller. ¿De acuerdo? Entonces, es una opción, ya tiene bastante rato, no es la primera versión de esta parte de clonar. Digamos que ya en la versión anterior, 2012, ya estaba. Ok, entonces mejor prácticas para virtualizar los domain controllers. En esta parte nada más lo que te tienes que tomar en cuenta es, normalmente estás en un clúster de máquinas virtuales. ¿Qué es esto? Que las máquinas virtuales tienen alta disponibilidad, pero puede ser que estén en un mismo sitio. Ahora con lo del temblor que pasó por ahí años atrás, pues hubo sitios o sites que se dañaron y ahí estaba toda la infraestructura. A raíz de eso muchos siempre sacan el famoso DRP. E incluso muchos siempre tienen al menos un controlador físico fuera de la granja virtual. Eso es importante.
Para la parte también de los domain controllers virtualizados es de que tengan la sincronización de la hora correcta, los hipervisores, o que les quites esa opción y que se vayan directos hacia afuera, o sea que no le pongas que el mismo hipervisor sincronice la hora de los domain controllers. Entonces simplemente poner atención. Si lo quieres así, que esté bien sincronizado el hipervisor. Si no lo quieres así, que salga directo y que se sincronice con los servicios NTP que están en internet, ¿no? Y que sabemos que son viables, que son garantías. Hay muchos, simplemente el de la CENAM, por mencionar uno, y es la hora exacta, sincronizas con ese y no pasa nada, o el hipervisor puede tomar ese rol. Cuando tomes la tecnología de virtualización, hablando de Hyper-V, pues debes de tomar, insisto, la generación idéntica. Cuando lo clones, obviamente debe de estar casi en la misma granja, porque si no de repente no prende, ¿no? Si lo mandas a otro lado. Aquí dice que uses 2012 para el tema de virtualización. O sea que tu sistema operativo sea 2012, ya no otro. Incluso hoy en día ya está fuera de soporte 2008 R2. Ya nada más 2012 es el que está vigente y versiones hacia arriba. Evita usar checkpoints o puntos de restauración o snapshots. Antes en 2008 eran snapshots, después ya le cambiaron a checkpoints o en español puntos de control. Evita esa parte, porque esos no son respaldos, te sirven para si vas a hacer un cambio en ese momento, para no hacer un respaldo completo y tardarte mucho tiempo, puedes hacer un checkpoint. Pero si puedes evitar hacer eso y mejor hacer el respaldo, sería lo mejor. Yo me he encontrado, y seguramente les ha pasado a muchos, no solamente con el directorio activo, con otros, que luego el checkpoint no lo puedes quitar, o si lo quitas ya dañaste el equipo, más que nada en el sentido que revertiste los cambios o no lo eliminaste de forma correcta, y en lugar de hacer un merge entre los discos, borraste el checkpoint, dañó la máquina o simplemente deshizo los cambios y por ahí ya tienes problemas. Entonces evitemos los checkpoints. Incluso hasta una vez me pasó que eliminé un checkpoint y se eliminó la máquina virtual a nivel Hyper-V. El disco seguía, estaba en su ruta original, pero la máquina, tal cual el objeto a nivel consola Hyper-V, se eliminó, ¿no? A ese nivel base. Temas de seguridad, pues hay que tenerlos ahí claros, o sea, asegurar que no cualquiera tenga acceso al hipervisor. Considerar ahí las ventajas de clonar como estrategia de mejora por tema de tiempos. No se me hace tan bueno. Dice que considera clonar hasta un número de 10 equipos como máximo. Y finalmente, considera usar tecnologías de virtualización que permitan, en este caso, la parte de las máquinas virtuales invitado, moverse entre sitios. ¿Qué es esto? Como les decía, un DRP, un sitio en Querétaro, un sitio en una zona, en una ubicación donde sea segura en casos de desastres. Considere también que pueda haber en tu tecnología de virtualización que haya esa parte. Y finalmente, la estrategia de los nombres de los domain controllers, ¿no? O sea, puedes tú manejar el nombre como normalmente lo tienes estandarizado en base a tus estandarizaciones de nombres. ¿De acuerdo? Entonces, aquí termina. Este es el laboratorio donde en el próximo video vamos a realizar puros ejercicios, desplegando Active Directory Domain Services, desplegando Domain Controllers mediante una clonación y finalmente administrando el Active Directory Domain Services. Entonces este es la primer módulo teórico, por ahí termina con esto. Si tienen alguna duda referente a algún tema en particular, por favor, contáctenos. Ahí tenemos redes sociales. Estamos, digamos, estrenando concursos oficiales en YouTube, aunque ya hay videos en esta página o en el canal. Sin embargo, ayúdenos ahí a que podamos subir más cursos, ¿no? Vamos a subir, tenemos bastantes tecnologías, Exchange, Office 365, Configuration Manager, Virtual Machine Manager, Windows 10, el mismo Office,
SCOM, ¿no? Por mencionar algunos. Entonces, podemos subir más cursos. Si necesito ahí nada más que nos apoyen para que, insisto, nos den ánimos, porque si se fijan, todo es fuera del horario laboral. Sin embargo, aquí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les mando nada más un saludo a todos los que nos hicieron favor de ver este video, siguiendo pidiendo que nos ayuden, y realmente con esto terminaríamos el video del día de hoy.